Ahora sí. Un placer. Me da una alegría presentar. ¿Tu nombre? Francisca, perdón. Sí, Tú Francesca, hablas. Francesca Fedrizzi, Carolina, sí. Ok, ¿comenzamos? Perfecto. Listo. ¿En qué consiste la terapia, tangoterapia? ¿Y cómo le ayuda a personas que tienen afasia y problemas de movilidad? Bien. Bueno, la tangoterapia es una herramienta de amplia aplicación, ¿sí? Es digamos, una propuesta que surge ya hace 15 años más o menos, eh, eh, y por lo menos yo me formé, hay otros profesionales que la propusieron, pero yo me formé con un médico psiquiatra argentino que se llama Federico Trocero, y él descubre de forma empírica, o sea, en la práctica, cómo el tango podía ser un factor muy importante para las personas con diferentes, digamos, limitaciones Okay. de diferentes tipos. Y no solamente, digamos, eso es de amplia aplicación, o sea, también él la propone para la persona en su propio desarrollo personal. Cuando yo conozco el tango en Argentina, por ahí en el 2007, realmente enseguida me doy cuenta de que es un baile muy especial, es un baile de pareja, es un baile de abrazo, y entonces tiene muchas implicaciones. Y además, que ahora voy a contar un poco, y además es un baile improvisado. Entonces, me enamoro realmente del tango y de todas esas facetas. Y cuando en el 2009 mi papá sufre un ACV, a consecuencia del cual queda afásico, Sí. yo empiezo un poco a evaluar y, digamos, a practicar la aplicación de la tangoterapia con la persona con afasia. Decime, Carolina. Antes, ¿tú aprendiste tangoterapia? Sí, sí. Antes, Sí, sí, sí. Yo, digamos, fue por etapas. Sí. Entonces, yo primero Sí. empecé a estudiar tango. El tango, el baile del tango. Sí. Me gustó mucho todo eso que yo después propuse a las personas, lo había experimentado en mi propia piel. Sí. Y entonces primero fue experiencia, después fue formación, me formé con el doctor Trocero, y después fue aplicación. Sí, pero primero yo lo usé, digamos, para mí, para mi propio autoconocimiento, para mi propio, digamos, desarrollo personal, lo experimenté. Ok, listo. Sí, sí. ¿Qué? Me quería... Perdón. No, vos te estaba escuchando, sí, sí. ¿Qué pensamientos pasaban por tu mente después de el accidente de tu padre? Bien. Bueno, eso te estaba justo contando que mientras yo estaba, ¿no? Formándome con la tangoterapia. En Argentina. Sí, en Ok. Argentina. Sí. En Argentina yo me estaba formando con el doctor Trocero, Sí. y en el mismo año, en concomitancia, mi papá en Italia Sí. padece el ACV. Sí. Entonces, esto, claro, ¿qué pensamiento? Bueno, en un primer momento fue algo muy, muy desconcertante, Claro. Sí. muy, muy incomprensible también, Sí. muy frustrante. Mm.
y muy doloroso también. Sí. Entonces era como un tsunami de repente en mi vida. Sí. Y entonces, digamos, después de un primer momento como de necesidad de hacer algo práctico, porque había como una emergencia, enseguida después yo empecé a buscar formas de comunicar. Estaba muy necesitada de encontrar una forma de comunicación. Porque yo veía a mi papá a mi lado, yo viajé a Italia, por supuesto, Claro. y necesitaba realmente buscar una manera de transmitirle y de recibir su mensaje. Fue como un deseo mío, una necesidad mía muy grande, y no sé si al comienzo también suya, mi papá, Sí. pero seguramente era mía, seguramente era mía de volver como a encontrar un vínculo de comunicación, de conexión con él. Sí. Eso era. Sí. ¿Cómo empezaste a investigar sobre la afasia después de tu papá? Sí, sí, y un poco antes ya había empezado, porque si bien yo en Italia tenía otra formación, yo tengo una formación y una profesión económica como economista, Sí. pero en Argentina yo había ido para estudiar counseling, ¿no? Para estudiar esa forma de acompañar a la persona en los momentos de dificultad de la vida. Entonces, uno de los estudios que se hacen tiene que ver con, claro, el aspecto psicológico, las eventuales limitaciones o problemáticas, no para que nosotros directamente atendamos a esta persona, sino para que reconozcamos de qué se trata y derivemos a la fe como profesionales, ¿no? A profesionales específicos. Así que yo ya había estudiado en mi materia, que era la fascia. Y entonces yo conocía un poco, porque viste, la teoría y la práctica es diferente. Entonces yo había estudiado de qué era la fascia, la conocía. Sin embargo, cuando le acontece a mi papá, obviamente superó todas mis imaginaciones, porque mi papá padeció una fascia mixta, pero bastante severa, así que no tenía ni siquiera recurso de la escritura o de la lectura y tampoco la comprensión, era severa su fascia. Así que eso era, y ahí, sí, ahí empecé a investigar, Carolina, para entender de qué pasaba. Entonces fueron como lecturas en un primer momento en texto, investigando y preguntando a los profesionales también que estaban atendiendo a mi papá, y puntualmente con una fonoaudióloga italiana que desde aquella fecha sigue siendo su fonoaudióloga, nos hemos vuelto también amigas, que me ha ayudado mucho a comprender también la fascia en todas sus características. Tienes un libro que publicaste titulado Paleando las palabras. Sí. Coméntame de qué trata tu libro. Sí, justo que ahora lo voy a buscar, lo olvidé en la otra fiesta, pero lo voy a buscar, pero empiezo a contarte. Bueno, entonces, ¿cómo decir? Es como una historia que a mí siempre me conmueve porque, bueno, porque es muy personal, digamos, pero y también es una historia donde se mezclan todas las emociones del comienzo, de las que te hablé, de las frustraciones, del dolor, y también una sensación en realidad de un recorrido hecho de mucha satisfacción
y de mucho también cercanía, que me emociona para bien también, ¿no? Como para la conexión lograda. Y bueno, entonces yo después de investigar, después de formarme en tangoterapia, empiezo como a armar un proyecto de aplicación de la tangoterapia para personas con afasia. Y esto empieza en el 2010 en Argentina y después sigue. Y en realidad no ha parado. Después siguió en Italia, en diferentes países también. Y entonces yo estaba como, fue toda una experiencia que se agrandó y siguió. Y yo tenía mucho deseo de no olvidar todo lo que se estaba dando. Sí, Y entonces necesité escribir. Ahora te lo voy a buscar, así te lo muestro, perdón. Ya es un minuto. dale, tranquila. Ahí está. En 2 idiomas. Así que acá estoy. Fui a buscarlos. En 2 idiomas. 3. Sí. 3, súper. Sí, sí, porque fue así. El libro nace así. Bueno, ahora se ve al revés, pero eso es Bailando las Palabras, que es Español. el primero. Es el Sí. primero porque ha sido escrito, yo lo escribí en español, a pesar de que no era mi idioma materno, pero fue así. Y después lo traduje y del otro lado está en italiano. Exacto, está bilingüe. Pero en el 2018 ha sido traducido al francés. Ha sido, sí, ha sido publicado en el 2017, lo tradujeron en el 2018, una editorial de París, la Enrique B. Edición, lo tradujo y lo publicó en París en el 2018. Así que ahí está, sí, sí, estoy como muy contenta de haberlo de alguna manera plasmado, porque ha sido un recorrido, yo creo, muy importante para mí seguramente. Claro. Y de alguna manera me da mucho gusto que tomó la forma de un relato, de una historia para compartir. Sí. Ahorita mucha gente te admira y te sigue por tu bella labor ayudando a crear con el corazón y el movimiento. Me gustaría que compartaras con nosotros algún movimiento para nosotros practicarlo. Sí. Bueno, antes que nada, gracias Carolina por tus palabras. Por videollamada, pero sí. Sí. Por supuesto, sí. Yo te agradezco, bueno, mucho, antes que nada, tus palabras afectuosas y bueno, y realmente me da mucho gusto escucharte, te agradezco mucho. Yo creo, bueno, ya lo dije, que la importancia de la tangoterapia es de amplia aplicación, pero acá estamos puntualmente para hablar de la persona con afasia. Sí. Y quiero, ¿no? Justamente desde mi propia experiencia, Sí. yo corroboré, constaté la importancia de la tangoterapia como, claro, herramientas que se integra con otros recursos, ¿no? Obviamente dentro de un equipo interdisciplinario, en un contexto interdisciplinario, me parece como muy importante tener muchos más recursos. Y el tango es arte, es juego, y eso es muy importante porque de alguna forma ayuda antes que nada el reencontrarse en forma social, Sí. establecer contacto Vincular. visual. ¿Cómo? Vincular
Exacto, claro. exacto. La persona con afasia, yo lo constaté. Hoy en día, la verdad que tengo varios amigos también que tienen afasia, conocidos en el mundo, y son personas extraordinarias, de verdad, muy valientes como vos, que, Gracias. que sí, que están realmente dando un testimonio muy importante, ¿no? Sí, Y a la vez sabemos que al comienzo es muy difícil superar la barrera quizás de la vergüenza, de claro. la limitación, Mm. y ahí donde el juego, lo social es muy importante. Entonces el tango, antes que nada, yo digo, animémonos a jugar, porque ya eso quita de encima una parte muy importante de limitación. Entonces, ¿no? Hay como jugar con eso. El movimiento más importante que yo sugiero tiene que ver con el abrazo, porque Bonito. el tango es abrazo, Sí. ¿sí? Y entonces, cuando nos abrazamos, nosotros ya estamos bailando tango. Entonces, yo digo a las personas que me dicen, pero yo no sé bailar, digo, no importa, de verdad, empecemos por abrazarnos y ya estamos bailando. Y es cierto. Súper. Sí, entonces, la verdad, así, dos personas que se abrazan, ¿no? Sí. Me gustaría realmente, recupero mi marido, no se mueva. Ok, listo. Brian, ¿me ayudas un minuto? Ahí está, lo tenemos. Porque Ok, además él es otro elemento, él trae la música, porque no nos olvidemos que la genial. música es muy importante. Entonces, yo quiero simplemente mostrar, bueno, les presento a mi marido Brian, Buenas, artista. ¿cómo están? Audio, así él también te escucha. Y Ok. quiero solo mostrar el abrazo, ¿no? ¿Ves? Ahí estamos. ¿Me ves? ¿Nos ves bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es que no hace falta saber bailar. Importante es saber animarnos a abrazarnos. Conectarnos. Sí, Muchas veces hay limitaciones, sabemos, en la claro. parte derecha del cuerpo, Yo, claro. pero eso tampoco es importante en ese sentido porque tenemos la izquierda. Entonces el abrazo puede ser como sea, así, así, o puedes abrazar también como puedas, pero desde el abrazo nosotros podemos hacer pequeños cambios de paso, Ah, ¿sí? ok, Y podemos caminar juntos. Y eso bonito. es el movimiento, es el tango, ¿sí? Hacer pequeño movimiento y desplazarnos, aún quedándonos en el lugar si no se puede desplazarse. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces, lo que quiero realmente transmitir, Caro, es que es importantísimo, importantísimo ese contacto con el otro y sostenerse mutuamente ahí donde hay una limitación, la que sea. Y Sí, eso puede ser dos personas con la limitación, una persona con, una persona sin, pero es muy importante, el abrazo es un encontrarse realmente más allá de la limitación, corazón a corazón. Y es muy importante. Y eso es el primer recurso que yo quiero sugerir, que se animen a probarlo, porque es muy importante. Y el segundo es el canto, porque el canto también es muy importante. Entonces, el cantar, por eso la música, yo cuando trabajo, mi marido me acompaña con la música, y se puede tocar un tango o si gusta también puede ser una canción popular. No importa ya sí, que elijo, pero sí es importante animarnos a cantar, porque vos lo sabés que aún para la persona con dificultad en la expresión verbal, sí, el canto sale más fácil. claro. Y una vez más es muy liberador, porque ¿no? Poder escuchar nuestra voz y que fluya. Y eso creo que las otras sugerencias
como que yo he visto como muy importante para animarnos a hacer y nos une de vuelta, ¿no? Y volviendo a lo que vos me preguntaste al comienzo, para mí bailar con mi papá o cantar con él o verlo, porque mi papá ahora sigue cantando mucho a empezar, es algo que realmente me parece súper, sí, me da mucho, mucho placer y mucho gusto. Hermoso. Y por último, Sí. me gustaría que describieras qué es la gratitud para ti. Te agradezco por esa pregunta, porque realmente yo soy una persona que lo tiene muy presente la gratitud, ¿no? La importancia de la gratitud y cómo entra en nuestra vida la gratitud. Y para mí la gratitud es realmente la clave, el acceso al bienestar, a la felicidad, porque da sentido a todo lo que nos pasa en la vida, por lo menos para mí. Entonces, en el libro, justo en Bailando las Palabras, yo puse con total sinceridad que yo agradezco a todas las personas con afasia que yo he conocido a lo largo de mi vida, de mi camino, porque ellos han sido mis maestros, ¿sí? Y entonces las personas que se han enfrentado con esa limitación tan difícil han sido realmente maestros para mí y siguen siéndolo. Y vos seguís siéndolo también para mí. Y es así, y es verdad, porque he aprendido mucho de la vida, de la comunicación. He aprendido que la comunicación no son solo las palabras, es mucho más que las palabras. Y eso ha sido un aprendizaje muy valioso y muy grande para mí. Y entonces yo me siento grata, siento realmente gratitud para todas las personas que me lo han enseñado. Y entonces creo que la gratitud es poder ver siempre el aprendizaje en todas las cosas y agradecer por ese aprendizaje, porque es eso que nos hace como más ricos de verdad en la vida, y ricos de mayor aprendizaje, de pequeños granitos de sabiduría. Así que ojalá la gratitud siga acompañándome siempre y siga acompañando a las personas, porque es realmente una clave de bienestar y de por lo menos momentos de felicidad. La felicidad no es una constante, pero sí son momentos y creo que todos tienen que ver con la gratitud. Muchas gracias. Maravilloso la respuesta. Gracias a vos, Carolina. Me alegra un montón que tu labor aparte una luz al final del camino. Ay, gracias, gracias. Gracias, Caro. Sí, la verdad que yo lo veo así. Para mí es así. Sí. Para mí es así. Y yo espero realmente que siempre podamos, ¿cómo decir? Yo creo que esta luz al final del camino está siempre, está siempre. Sí. A veces la oscuridad es tanta que se nos dificulta verla, pero siempre está. Así que para mí es realmente muy importante y me emociona que mi pequeño granito de arena ahí tiene que ver con esa luz al final de la oscuridad. Y te agradezco muchísimo y también realmente te agradezco por tu trabajo, por lo que vos haces,
por realmente dar testimonios, por traer vos también constantemente, ¿no? Chispas de luz que son tan importantes. Gracias. Y por todo lo que nos enseñas todo el tiempo con tu trabajo, con tu comunicación, con tus mensajes, con tu valentía. Así que realmente es un honor para mí estar acá hoy en día con vos y bueno, y que seamos mutuamente parte de nuestros caminos. Exactamente. Un abrazo enorme. Y un abrazo enorme, muy, muy grande a vos. Gracias, Gracias. Carolina. Gracias a vos. Chao.